Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un poquito de la historia del español, ¿sí? De la cronología histórica, de cómo el latín llegó a España y de España llegó hasta nuestro continente. Pero primero vamos a decir que es una lengua romance. Se le dice así porque proviene del latín, al igual que el francés, el italiano y el portugués. Y también vamos a aclarar que se le puede decir o español o castellano. Castellano viene de Castilla y español de España. Por ende, al decirle español le damos como le damos un significado más internacional, lo cual es un poco mejor. Bueno, vamos a hablar, esto comenzó antes de Roma, en la península ibérica. Esta es la península ibérica. Acá hoy actualmente está todo España y en esta partecita está Portugal. Pero antes había diferentes pueblos llamados celtas, ibéricos y tartesios, ¿sí? Que tenían lenguas prerrománicas, ¿sí? Previas a Roma, que dejaron sus huellas en el latín que vino después. Pasamos a la próxima y vamos a hablar del año del siglo III a.C. al siglo V. Que es cuando el Imperio Romano llega a la península. Cuando llega a la península, conquista una nueva provincia, que es todo esto, y le ponen el nombre de Hispania. Hispania, sin ñ y con H. Y bueno, traen con ellos el latín y lo establecen en esta nueva provincia. Vamos a decir que el latín, además de unificar política y jurídicamente, los unificó lingüísticamente. El latín que llegó es el latín vulgar, que es el que hablaban los soldados que venían a conquistarnos, a conquistar acá, a la península, y bueno, se llamaba latín vulgar. En la actualidad, el latín dejó palabras que hoy por hoy las seguimos utilizando. Por ejemplo, la frase carpe diem, que significa disfruta el momento, disfruta el hoy, a priori, que es previo a algo, currículum, que es cuando en una hoja ponemos nuestros datos personales, nuestros antecedentes laborales, nuestras carreras, ponemos todo un resumen y bueno, es cuando vamos a buscar un empleo que dejamos el currículum. El déficit, que es cuando se gasta más de lo que se tiene, y el habeas corpus, que es como una herramienta jurídica que tiene cualquier ciudadano que puede hacerle saber al juez la situación que está pasando, ¿sí? Esas son palabras que quedaron y que se siguen usando, entre otras. Bueno, eso es Hispania del siglo III al siglo V. Y ahora pasamos a los visigodos. Los visigodos son pueblos germanos que vinieron después del Imperio Romano, ¿sí? Invadieron la península cuando ya el Imperio Romano estaba en decadencia. Y bueno, nos dejaron palabras, también del latín vulgar, nos dejaron palabras como albergue, tregua o guardián, ¿no? Albergue es como un campamento, un lugar en donde quedarse. Tregua es como una negociación que se da cuando hay establecida una guerra y están los enemigos de distintos bandos, se llega a una negociación en donde se para todo para después continuarla o no. Y bueno, guardián es alguien que vigila. Y acá, bueno, tenemos otra vez la península, todo la parte que agarraron los visigodos, ¿no? Que agarraron. Ahora. Bueno, de los visigodos pasamos al andaluz, del siglo VIII al siglo XV. Es el periodo más largo. Es el que va a dejar muchas marcas. ¿Por qué? Los visigodos dominaron la península hasta el año 711. Hasta que el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y los derrota, ¿sí? Así España quedó, se convirtió en un emirato o una provincia del imperio musulmán, que se llamó Al-Andalus, ¿sí? Esto fue del siglo VIII al siglo XV en España. O sea que en España hubo presencia árabe, pero fue con menos intensidad. ¿Por qué? Porque había reinos cristianos, ¿sí?
Recordemos que los musulmanes, ellos no creen en Dios, sino que creen en Alá, y bueno, en vez de la Biblia tienen el Islam, ¿sí? Entonces son otras ideologías. ¿Qué pasó? Los musulmanes invaden España, pero esta queda dividida en dos zonas. La España musulmana, que queda en el sur de España, y que se llamó Al-Andalus, que después va a quedar como Andalucía, hasta el día de hoy. Entonces, la presencia de árabes dejó en nuestra lengua palabras como aceituna, albahaca, arroz, azafrán, gazpacho, alcalde, ajedrez, guitarra, Guadalajara, cifra, cero, asesino y ojalá. Y después, en el norte de España, queda la España cristiana, que es acá donde el latín evoluciona muy fuertemente. Y bueno, quedan distintos idiomas romances como el navarro aragonés, astur leonés, gallego portugués y el castellano. Luego después ¿qué pasó? Como ya habían pasado varias conquistas, gente de otros países fueron quedando, entonces se mezclaron estos idiomas, que bueno, después se dio un proceso de asimilación lingüística y quedó más establecido el español. Ahora pasamos... Ay, no pasa. Ahí está. Sí. Bueno, pasamos a la Edad Media, en donde ya completamente el castellano estaba como muy fuerte establecido. ¿Sí? Bueno, acá dice que el castellano nace en Castilla, en la parte de la España cristiana. Al principio convive con otras lenguas peninsulares, pero bueno, el castellano o el español, es el que se impuso ante el resto. Los textos más antiguos con palabras en castellano son las glosas emilianenses, ¿sí? Acá dice finales del siglo X a principios del siglo XI, que eran pequeñas notas que los clérigos le dejaban a sus discípulos porque no hablaban latín, entonces era para que los entendieran, para que se comprendieran. Y acá tenemos al rey Alfonso V, se le decía que era el sabio, acá está saludando. Bueno, tenemos que el reinado de Alfonso V, el sabio, que nació en 1252 y murió en 1284, fue un momento crucial para la lengua española. ¿Por qué? Porque Castilla se había convertido en un reino muy poderoso, y este rey decidió redactar textos y obras en este nuevo idioma, que para la clase más alta era considerada como una lengua vulgar, porque era de los pueblos. Pero bueno, este rey, al traducirla y al ponerla en obras, la hizo que agarrara mucha fuerza, y bueno, esto fue una verdadera revolución industrial para el momento. Pero bueno, mucho se lo debemos al rey Alfonso V, el sabio. Acá nos vamos a dar cuenta cuándo llega a nuestro continente, ¿sí? Ya para el siglo XV, los reyes católicos, entre los reyes católicos, que la unión se suponía entre los reinos de Castilla y Aragón, se impone definitivamente el castellano o el español. También coincide que un filósofo muy importante de la época, que se llamó Antonio de Nebrija, en 1492, publica en Salamanca, una ciudad de España, la gramática, ¿sí? Que fue como un diccionario con todas las reglas ortográficas, los significados, como un diccionario de lo que era la lengua española. Y también se coincide con el descubrimiento de América, que cuando llega Colón, ahí se expande el español por todo el continente. Este es un dato importante, ¿por qué? Porque ya estaba completamente establecido el español, pero es una fecha importante porque también nace en el siglo XVI al XVII, nació la imprenta,
¿sí? Se inventó la imprenta, entonces escritores del momento como Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Calderón de la Barca empiezan a crear obras literarias. Pero Cervantes fue en el año 1605 que hizo la primera parte de Don Quijote de la Mancha, y después, bueno, la segunda parte fue bastante tiempo después, 11 años después, fue la segunda parte del Quijote de la Mancha. Y es el libro en lengua española que fue más traducido por todo el mundo. Y así, bueno, todo el mundo se dio a conocer el español. Finalmente, llegamos a la actualidad, que bueno, dice el español contemporáneo, el español de hoy. Este es un dato que en 1713 la Real Academia Española se crea. O sea, se crea la Real Academia Española con el lema de limpia, fija y da esplendor. Su fin era dar a conocer el español con una norma definitiva, sin que pudiera haber errores y para que no fuera adulterada a través del paso del tiempo. El español en América, bueno, vimos que con Cristóbal Colón se establece, y acá dice que los colonizadores españoles provenían de diferentes partes de España, pero abundaron los andaluces, ¿sí? Esto dará cualidades especiales en el español de América, ¿sí? En cuanto a la fonética, el sonido. Y en 1991, este es el último dato, se crea el Instituto Cervantes, un organismo público con dos objetivos principales: promocionar y enseñar la lengua española, ¿sí? El objetivo era que llegara a todo el mundo. Y fue así porque el español se habla en los 5 continentes y es uno de los más hablados junto con el chino, el hindi, el árabe, el francés y el inglés, por supuesto. Y bueno, esa es toda la historia del español. Gracias.